Vamos a cantar con júbilo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén. Bueno, esta es una vigilia que pinta sabrosa, ¿cierto? Extrañamos a gente como los de La Paz. ¿Quién sabe qué les pasó que no llegaron? Muy extraño en ellos, porque ellos siempre están aquí. ¿Y quién más falta hoy? Omar está enfermito. Felo. Oye, sí, qué raro, ¿verdad? Hay alguien, gente que siempre está aquí fiel. Bueno. ¿Ah? Jesús. Ah, sí. De pronto por ahí. Sí. Bueno, hermanos y hermanas, en esta noche hemos leído y hemos vivido a través de estas canciones la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque creemos firmemente que Él está vivo. Por eso nosotros los presbiterianos no tenemos al Jesús allí crucificado. La cruz está vacía porque creemos que el Dios y el Cristo en el que nosotros creemos ya resucitó y no hay por qué mirarlo allí todavía clavado en la cruz. De hecho, el símbolo de esta noche que he escogido es la cruz, y aunque allí están los clavos y todo, la cruz está vacía, ¿no? Tiene los colores litúrgicos, pero está vacía, porque nuestro Jesús está vivo. El jueves, durante el lavatorio de pies, leímos el texto que nuevamente Samir ha leído en esta noche y que invito a que todos tengan abierto en sus Biblias. Marcos 14, versículos 32 al 42. Les invito a que lo tengan allí abierto. Y vamos a hablar en esta noche sobre nuestro Getsemaní. El Getsemaní que cada uno puede estar viviendo en estos momentos. Ese momento duro, ese momento doloroso, ese momento en el cual necesitamos buscar de Dios incansablemente. Marcos 14, versículos 32 al 42. Quiero comenzar diciendo, hermanos y hermanas, que en la vida todos podemos experimentar momentos difíciles, ¿cierto? Hasta el Hijo de Dios experimentó momentos difíciles. El tema no es preguntarnos a qué se deben esos momentos difíciles que yo enfrento, sino cómo los vivo en Cristo, en la esperanza que Cristo me da. El punto no es preguntarse por qué a mí me está pasando esto, o será que yo merezco que esto me pase, sino qué quiere Dios enseñarme, qué elemento, qué aspecto de mi vida Dios quiere fortalecer por medio de este momento tan difícil. El Hijo de Dios, antes de ser crucificado, fue al monte Getsemaní. Y en Marcos, en el Evangelio de Marcos, leemos la experiencia de Jesús en uno de los momentos más duros que le tocó vivir, aquí en la tierra. Y fue justo en el momento en que sabía que la hora de su muerte iba a llegar, que fue al lugar favorito y que él utilizaba para encontrarse con su Padre, Getsemaní. Cuando yo empecé a reflexionar sobre este pasaje, me empecé a preguntar si cada uno de nosotros, al igual que Jesús, tiene un lugar favorito en donde desea ir cuando está atravesando por un momento difícil. Jesús tenía miedo de lo que iba a vivir y tenía un lugar favorito. Ese lugar favorito se llamaba Getsemaní. No sé cuántas veces nuestros ojos han pasado por historias en donde en un momento clave de Jesús iba a orar. Y iba a orar a ese lugar que se llama Getsemaní. Ustedes leen en los evangelios
Y cada vez que Jesús sentía la necesidad de hablar con el Padre, iba a un monte. Pero ese monte tenía un nombre, el Getsemaní. Cuando tú estás pasando por una prueba difícil, ¿a dónde vas? ¿A quién recurres? ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿El cuarto? ¿La almohada para llorar? ¿La cama para pensar? ¿Las rodillas para inclinarte a Dios y pedirle dirección? ¿Tu oficina, donde a veces también te sientes con la comodidad para orar? ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿El baño mientras te bañas? ¿Cuál es tu lugar favorito para hablar con el Padre? Piénsalo, pero debe haber un lugar favorito, un lugar en donde cada vez que estás pasando por un momento difícil, vas y buscas un momento a solas. La playa, caminar. ¿Qué te gusta hacer cuando estás pasando por un valle de muerte? Los evangelios concuerdan en decir que era algo o un hábito de Jesús ir a ese lugar a orar, a veces solo y a veces con los discípulos, pero ese era su lugar favorito. ¿Qué fue a hacer Jesús o qué iba a hacer Jesús cada vez que iba al Monte de los Olivos o a Getsemaní? A orar. Fue a orar porque sabía que la situación que se avecinaba era muy difícil y necesitaba comunión con Dios. Eso es lo primero que quiero que analicemos en esta noche. Cuando tú vas a orar para prepararte para el momento difícil que se avecina. El enemigo nos ataca todo el tiempo. Y tal y como lo dice el relato, a veces llega con un demonio, Jesús interviene, saca ese demonio, pero uno se duerme espiritualmente y regresa acompañado de más demonios. Y allí es cuando nosotros decimos, pero parece que los problemas no llegaran solos, sino que llegaran uno tras otro. Párale bola. De pronto es que espiritualmente ha mermado tu oración y estás dejando de prepararte. Y Jesús sabía muy bien que la única forma de prepararse para los momentos difíciles que venían era a través de la oración. Eso es lo primero que quiero que pensemos. ¿Cuál es nuestro Getsemaní? Y si nosotros vamos a ese Getsemaní a prepararnos para los ataques o a ir cuando ya estamos siendo atacados. Porque hay una diferencia grandísima entre una cosa y la otra. Si tú acudes a la oración cuando ya las dificultades están encima, hermano, te va a costar más tiempo vencer ese momento difícil. Pero si tú recurres a la oración, aún antes de que las dificultades lleguen, cuando esas dificultades lleguen, tú vas a estar preparado espiritualmente para saber qué hacer, cómo enfrentarlas e incluso discernir qué decir y qué no decir. Porque es también de sabio saberlo. ¿Cuándo vas al Getsemaní? Cuando ya tienes la dificultad encima o aún antes de que la dificultad llegue. Busquemos en Marcos, allí, el texto que leímos, 14, y volvamos a leer el versículo 33 y 34 del pasaje. Marcos 14, versículos 33 y 34. ¿Todos lo tienen? Jesús tomó ¿a quién? A ver, ¿a quién tomó Jesús? Pedro, Santiago y Juan. Comenzó a sentirse, ¿qué? Dice el texto, afligido. ¿Y a qué? Angustiarse mucho. Eso nos arroja pistas. A veces nosotros no quisiéramos sentirnos angustiados y afligidos, pero eso no está mal. Hasta el Hijo de Dios se sintió angustiado y afligido antes de ir a su muerte. Estaba angustiado y afligido, pero sabía que no podía reunirse o no podía buscar apoyo espiritual de todos sus discípulos. Él sabía que había unos
que estaban preparados espiritualmente para darle esa voz de aliento en esos momentos por los cuales estaba atravesando. Varias veces se los he dicho, cuando estén pasando por un momento difícil, miren bien a quién piden consejo, miren bien a quién escuchan, miren bien en quién buscan apoyo, porque no todo el mundo está preparado para hacer eso. Hay personas que tienen una vida espiritual muy pobre, y si tú te sientes angustiado y afligido y vas donde una persona que espiritualmente está en decadencia, hermano, usted va a salir de allí más triste de lo que llegó. Así que sea sabio, porque aún el Hijo de Dios fue sabio. Se sentía triste y afligido, pero no tomó a todos los discípulos. Todos estaban con él, pero Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y a esos tres, miren lo que les dijo en el versículo 34, para que ustedes miren y analicen que tampoco a todo el mundo le pueden decir cómo se sienten. Hay personas que están preparadas espiritualmente para escucharte, pero hay otras personas que no están preparadas espiritualmente. Entonces tú no puedes salir por allá diciéndole a todo el mundo que estás afligido y estás triste. Porque qué tal que te encuentres con un enemigo. Ah, ¿estás afligido y triste? Claro. Eso es Dios mismo que te está castigando. Imagínate, tú afligido y triste y dices, una persona dice que te está castigando. ¿Ah? O estás pasando por eso. Miércoles, yo también pasé por eso y ni te imaginas cómo terminó todo. Es que él no estaba con Cristo, tú estás con Cristo. El final no tiene que ser el mismo. La suerte no tiene que ser la misma. Y a esos tres les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. Mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos. Ellos tres, en la apreciación de Jesús, estaban preparados espiritualmente para orar junto con él mientras él se apartaba a orar. Eran los escogidos por Jesús, porque él veía que la situación, como decimos nosotros, estaba pasando de castaño. Hermano, parece mentira, pero el enemigo a veces nos coloca tantas piedras de tropiezo para robarnos la posibilidad de oración. Nos duelen las rodillas, nos duelen las manos, nos duelen la cabeza, estamos cansados, voy para una fiesta, necesito chatear. O sea, hacemos 1000 cosas menos orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Mi espíritu quiere orar, pero ¿qué pasa con mi carne? Está cansada. Mi espíritu quiere orar, pero ¿qué pasa con el celular? Me está llamando. Mi espíritu quiere orar, pero ¿qué pasa con mis ojos? Se cierran del cansancio. Y Jesús sabía que estos discípulos estaban en problemas. Por eso les dice así directamente, manténganse despiertos, porque en verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo les tengo una pregunta. Cuando están pasando por momentos de dolor, por dificultades, ¿quién vence? ¿El espíritu o la carne? Porque la victoria que tú le estás pidiendo a Dios, esa victoria solamente se consigue en oración. No hay otra forma de obtener una victoria si no es en oración. Si tú quieres victoria para tu vida, empieza a orar. Si tú quieres victoria para tu familia, empieza a orar. Si tú quieres victoria para tu matrimonio, empieza a orar. Si tú quieres victoria para tus hijos, empieza a orar. Pero no hay posibilidad de que obtengas ninguna victoria fuera de la oración. No pretendas sentarte y verte la novela de las 8, de las 9, de las 10 y de las 11, pero no orar. Y aún así tener el descaro de decirle a Dios, ay Señor, de eso que tanto te he pedido. Porque si Jesús te tuviera que exhortar, te diría, hija,
y tú me buscas en oración. ¿Cuál es la pregunta que le hace Jesús a Simón? Simón, ¿estás qué? ¿Dormido? ¿No pudiste estar despierto por 1 hora? Yo me coloqué a analizar por qué le hizo la pregunta a Pedro. Ustedes se han notado que el bostezo se pega. ¿Sí lo han notado? El bostezo se pega. A veces uno está ahí y una persona bosteza y el sueño también se pega. En serio, cuando uno está al lado de una persona que está así pescando, uno se contagia y al ratico ya está también pescando justo con la persona. Miren, el bostezo y el sueño se pegan. Y el bostezo y el sueño espiritual también se pegan. Entonces estaban 3, que eran los que estaban más preparados espiritualmente. Jesús se los lleva para que oren por él junto con él. Cuando regresa, encuentra que los 3 están. Pero sabía que era Pedro el primero que había cerrado los ojos. Y que Pedro había contagiado a los otros 2. La pereza espiritual se pega, hermano. Por eso uno tiene que a veces sacudirse. Porque a veces uno se encuentra con la cosa, y se lo digo por experiencia propia, que John y yo siempre oramos, a levantarnos y a acostarnos. Y a veces dice, ay, yo estoy cansado, no, vamos a orar. O sea, si yo accediera al cansancio, diría, ay, sí, vamos a dormirnos mejor. Pero no, yo me sacudo porque yo recuerdo. Digo, la pereza también se pega. Entonces a veces uno está dispuesto, pero la carne es débil y llega alguien todo así, con cansancio y dice, ay, pero yo estoy muy cansado. Mi hermano, sacúdase. No deje dormirse espiritualmente. Así sea su esposo o su esposa. Si no quiere orar, ore solo, hermano. Pero no se acueste sin orar. Y ore por él. Métalo en la oración para que Dios lo despierte. ¿Ah? Pero el sueño se pega, el sueño se pega. Jesús nos enseña que la oración debe ser en nosotros un estilo de vida, caracterizada por la perseverancia, sin aflojar ni bajar los brazos, no solo en momentos en que nos aflige algún problema o cuando nos encontramos agobiados, desesperados y no sabemos qué hacer. La oración debe ser en todo tiempo. En todo tiempo. Lean el versículo 38. Permanezcan ¿qué? Alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. La única forma de resistir a las tentaciones que el enemigo nos coloca es mediante la oración. No hay otra forma. No hay otra forma. Versículos 40 al 42. Luego regresó a donde estaban los seguidores, o sea, los que se habían quedado. Aquí estaban 3, allá habían quedado los otros 9. Y los encontró, ¿cómo? Durmiendo. Porque sus ojos se les cerraban de tanto sueño y no supieron qué responderle. Sale, encuentra a los 3 durmiendo. Hermanos, ¿recuerdan lo que les dije? La pereza espiritual se pega. Va más adelante y ¿a quién encuentra? A los otros 9, foqueados. Jesús mira a todos, 9 aquí, 3 aquí, todo el mundo durmiendo. ¿Se va él también a dormir? ¿Qué hace Jesús? Lean. ¿Qué hace Jesús? ¿Se le pegó la pereza espiritual a Jesús? ¿Se fue a dormir junto con los demás? Jesús salió ¿a qué? A orar. Y regresó por tercera vez y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Y miren lo que dice aquí, porque ya hasta aquí, ya la paciencia se le estaba acabando al pobre y buen Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¡Ya basta! Todavía están durmiendo y descansando. ¡Ya basta! Yo me imagino que ahí estaba berraco. Uno lo lee como que todavía están cansados. Ya basta. Ha llegado el momento. Pero no, así no fue que lo dijo.
Me imagino que les pegó su tronco de grito que hasta los despertó de un solo grito. Ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Y aquí va algo que conecté a lo que ha estado pasando y pasa todos los días. Ayer fue con un cantante, pero realmente eso pasa todos los días con nuestros miembros de la misma familia. ¿Sabe lo que estaba diciendo allí Jesús a sus discípulos? Que mañana, que esa misma noche, iba a morir. Y que mientras ellos podían estar orando junto con Él, disfrutando y aprendiendo, estaban perdiendo los últimos momentos preciosos para compartir con Él. Y nosotros a veces estamos dormidos como familia. Y nosotros a veces estamos dormidos como pareja. Y nosotros a veces estamos dormidos en nuestra relación de padres e hijos. Y nosotros a veces estamos dormidos en nuestra relación como amigos. ¿Saben por qué? Porque creemos que vamos a tener más tiempo. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos que el tiempo de Él se está acabando. El tiempo para ser compartido con ellos, de carne a carne. Porque nosotros siempre nos mantenemos unidos. Pero compartir de carne a carne, de poderlo tocar, de poderlo sentir, de poder orar con Él, de poder abrazarlo, de poder tocarlo. Ese tiempo se estaba, ¿qué? Acabando. Porque la hora de Él estaba llegando. Y mientras podían compartir tiempo con Él, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo y descansando. Y yo creo que muchas veces Jesús nos dice eso, ya basta. Basta de estar durmiendo. Ha llegado la hora en que se despierten, en que oren, en que se busquen, en que se amen, en que se ayuden. El momento es ahora. Por último, quiero que busquemos en Lucas capítulo 22, versículo 43. Lucas 22, 43. Y lo tercero que quiero enseñarles en esta noche es, frente a una situación, de la manera como reaccionemos, eso mostrará cómo es la oración y nuestro clamor. Frente a una situación, la manera como reaccionemos mostrará cómo es nuestra vida de oración. Lucas 22, 43. Vamos a leer este texto. ¿Todos lo tienen? Esta es otra versión del texto que leímos ahorita en Marcos. Yo les voy a leer esta versión del 39 al 46 para que ustedes vean las diferencias y los elementos en común. Nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué hay 4 evangelios y muchos de ellos dicen lo mismo? Pero crean, hay detalles en uno que no menciona el otro, porque cada autor escribió de acuerdo a sus expectativas y a su punto de vista, a lo que creía que era importante relatar de ese hecho. Tienen 39 al 46 del capítulo 22 de Lucas. ¿Ya lo tienen? Dice, como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los olivos y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró. ¿Qué detalle no hay ahí? ¿Qué detalle no hay ahí? ¿Ya lo descubrieron? No está la alusión a que vino y cogió con él a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Sí ven que ese detalle no está? Está en Marcos, pero aquí en Lucas no está. Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ¿qué detalle hay aquí que no hay en Marcos? ¿Quién apareció aquí? Un ángel del cielo que fue enviado para darle ¿qué? Fuerza. Me encanta cuando leo esta versión. Marcos nos dice que tienes que prestar mucha atención
¿con quién vas a orar? Porque esos que te llevas a orar, que tú crees que están bien espiritualmente, pueden dormir. Y este evangelio nos dice que no estás orando solo. Aunque tú crees que estás orando solo, Dios te va a enviar un ¿qué? Un ángel para darte ¿qué? Fuerzas. ¿En qué debemos perseverar? ¿En la qué? En la oración. Eso es lo único que no debemos dejar de hacer, orar. Que no hay nadie que te acompañe, no importa, sigue orando, porque Dios te va a enviar un ángel para que te dé fuerzas. 44. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. Y miren este detalle que dice aquí Lucas, que no dice Marcos. El sudor eran como gotas de sangre que caían al suelo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores. Se quedaron dormidos, vencidos de ¿qué? Tristeza. Una de las cosas que nos duerme espiritualmente es la tristeza. Y a veces no sabemos cómo sacar alegría en medio de los momentos difíciles. Puedes llorar, puedes clamar a Dios, pero cuando se sienta llorar, cuando el sudor te brote como sangre, ora, que Dios te va a enviar un ángel para que te dé fuerzas. Y sigue orando, porque tu tristeza tiene que salir de ti. La tristeza puede estar un momentico, pero no puede estar todo el tiempo. La tristeza, el rencor, la rabia, todo eso son cosas que te vencen y te duermen. Jesús les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Hermano, este texto es sumamente hermoso y poderoso. Pero este texto nos recuerda que si tenemos un monte de los olivos personal, un Getsemaní a donde ir cada día y entregar tus cargas al Padre y compartir tiempo con Él, cuando estás por enfrentar situaciones difíciles de la vida, debemos aprender que lo fundamental, lo importante para cada uno de nosotros es orar a Dios siempre y entregarle todo a Él. Él tendrá cuidado de nosotros. Así que no es decirle a Dios que no queremos esta copa, es pedirle las fuerzas para que nos ayude a hacer su voluntad y no la nuestra. Y quiero ser enfática en esto. Este día en el que celebramos la resurrección, busquemos más de Dios, pasemos más tiempo con Jesús y a través de Él pasemos más tiempo con las personas que más amamos, en virtud de dos cosas. Uno, de que Dios nos manda amarnos los unos a los otros. Y dos, porque tal y como también lo dijo el Hijo de Dios, la hora de nosotros pueda que esté próxima a llegar, o la hora de alguna de las personas que amamos tanto. Así que disfruta este tiempo, disfruta este momento y vive esta resurrección con la esperanza de que siempre va a haber una nueva oportunidad, una nueva vida en Cristo. Así que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Amén.